buenas noches. Bienvenidos a la sesión académica abierta al público de la Academia Nacional de Arquitectura, capítulo de Monterrey. Una disculpa por nuestro inicio, algunos minutos tarde. Obedece fundamentalmente a que esta es una sesión extraordinaria, fuera de las que estamos acostumbrados a hacer, y bueno, trataremos de compensar el tiempo conforme se vaya sucediendo la sesión. Como es costumbre y como lo establecen los estatutos de la Academia, la sesión académica la debe conducir el secretario del capítulo, maestro Juan Ignacio Barragán, a quien le paso el micrófono para que empiece la conducción de esta sesión solemne de la Academia Nacional de Arquitectura. Muy bien, muy buenas noches. Antes de dar inicio a la sesión solemne de una manera formal, vamos a pedirle al arquitecto Javier Martínez Argáiz pase a decirnos unas palabras a la memoria de nuestro compañero, el arquitecto José Sánchez Villarreal, quien falleciera hace unos días. Por favor. ¿Cómo olvidar al arquitecto José Sánchez Villarreal, a quien siempre rememoraremos con facilidad, aprecio y nostalgia, sencillamente como Pepe Sánchez? En el Talmud se menciona: aprendí mucho de mis padres, hermanos y parientes, aprendí mucho de mis maestros y compañeros, pero aprendí mucho también de mis amigos. ¿Cómo olvidar que a Pepe lo conocí primero como maestro y discípulo, después como compañero en las mismas aulas, pero siempre como amigo, distinguiéndome con ser su compadre? Recuerdo algo que nos puede dar una aproximación a lo mucho que Pepe nos dio con su obra y entrega. En los cuentos del Conde Lucanor, de don Juan Manuel, se narra que, a diferencia de lo que transcurre en la poesía épica, en que hay una epopeya porque la muerte significaba el final de todo, en estos relatos nada termina con la muerte de nadie, porque siempre hay algo que está sucediendo a pesar de las adversidades y que podemos esperar con fe. Este es el relato de lo que aconteció a uno que probaba a sus amigos. Dijo un día el conde Lucanor a Patronio, su consejero: Patronio, creo que tengo muchos amigos que harían por mí cualquier cosa, a costa de sus haciendas y aún de sus vidas, y que por nada del mundo se separarían de mí, según ellos dicen. ¿Cómo sé que sois hombre de recto juicio? Ruegos me digáis cómo podré saber que dicen verdad. Señor conde Lucanor, contestó Petronio, nada hay en el mundo como un buen amigo, pero tened en cuenta que en los tiempos difíciles encuentra uno menos de lo que piensa, y también que en los momentos en que se necesita es cosa difícil saber cuál de ellos serían buenos. Para que podáis cercioraros de quién es amigo fiel y verdadero en las graves ocasiones, me agradaría que supierais lo que aconteció a un hombre con un hijo suyo, el cual decía que tenía muchos amigos. Me agradaría que me lo contaras, dijo el conde. Señor conde Lucanor, dijo Patronio, había un hombre bueno que tenía un hijo a quien aconsejaba constantemente que se esforzara por tener muchos y buenos amigos. El hijo procuró seguir el consejo de su padre y empezó a acompañarse de jóvenes con los cuales era dadivoso con tal de hacerlos amigos. Todos le decían que lo eran en verdad y que harían por él cuanto necesitara y que por él darían su vida y sus haciendas si fuera menester. Un día le preguntó su padre si había hecho lo que le había mandado,
y se tenía ya muchos amigos. Le contestó el hijo que tenía muchos, pero entre todos había como unos 10, de los cuales estaba seguro que no le fallarían ni por miedo a la muerte, ni por nada de cuanto pudiera acontecerle. Contestóle su padre que se maravillaba mucho de que en tan poco tiempo hubiera hecho tantos y tan buenos amigos, cuando él, que era ya viejo, nunca había podido tener más de amigo y medio. Repuso el hijo que era verdad todo lo que hacía, porfiando obstinadamente con su padre, el cual le recomendó que los probara y que podía hacerlo de la siguiente manera: que matase un puerco y que lo metiera en un saco y que se fuera de casa en casa de cada uno de sus amigos, diciéndoles que lo que llevaba a cuestas era el cuerpo de un hombre que acababa de matar, y que estaba cierto, si aquello se supiese, que no escaparían de la muerte ni él ni los que conocieran el hecho, y que les rogara, pues eran sus amigos, que le escondieran el cadáver que llevaba a cuestas y que le ayudaran a defenderse si fuera necesario. Así lo hizo el hijo. Siguió las instrucciones de su padre, llamó a todas las puertas, contándoles a todos la desgracia que le había acontecido y pidiéndoles su ayuda. Todos le contestaron lo mismo, que en cualquier otra cosa le ayudarían, mas no en esta, pues se exponían a perder sus haciendas y aún sus vidas, y que por Dios no contasen a nadie que había ido a su casa. Algunos le dijeron que intercederían por él, otros que cuando le llevasen a la horca no le abandonarían, hasta que la justicia se hubiera cumplido y que le harían un hermoso entierro. Volvió a su padre el muchacho, después de probar a sus amigos, contándole lo que había sucedido. Su padre le dijo entonces que más saben los que mucho han visto que los que nunca tuvieron experiencia de las cosas, ordenándole entonces que fuese a probar al amigo y medio que él tenía. Salió el joven a probar primero al medio amigo. Llegó a su casa de noche, llevando a cuestas el puerco. Llamó a la puerta y le contó la desgracia, diciéndole cómo le habían fallado a todos sus amigos. Le suplicó por la amistad que tenía con su padre que le ayudara en aquella cuita. Contestóle el medio amigo de su padre que con él no tenía amistad ni obligación alguna, pero que iba a ayudarle, solo por la amistad que mediaba entre él y su padre. Y tomando a cuestas el saco con el puerco, que él creía que era un hombre, lo llevó a un huerto suyo y lo enterró en un surco de coles, volviéndolo a plantar, estas como antes estaban, y despachó al muchacho, deseándole buena suerte. Volvió el hijo a su padre, contándole todo lo que con su medio amigo le había pasado. El padre le ordenó que al día siguiente, cuando estuvieran reunidos, por cualquier motivo, empezase a discutir con él y le diera la más fuerte bofetada que pudiese. El joven así lo hizo. Y cuando le dio la bofetada a aquel buen hombre, le dijo: a buena fe, hijo, has obrado mal, pero ni por este ni por otro mayor agravio arrancaré las coles del huerto. Cuando el joven contó esto a su padre, él, con su medio amigo, le dijo que fuera a probar a su amigo completo. Así lo hizo. Fue a su casa y después de contarle todo lo que le había pasado, le dijo que él le guardaría de muerte y de cualquier daño que quisieran hacerle. Acaeció entonces, por casualidad, que en la misma villa mataron a un hombre y no podían dar con el asesino. Y como alguien había visto al joven andar con el saco a cuestas de noche y muchas veces, le acusaron de ser él quien había dado muerte a aquel hombre.
Bueno, para no alargaros el cuento, ya que aquí importa a veces mucho el tiempo, les diré que el mancebo fue juzgado y condenado a muerte. El amigo de su padre hizo cuanto pudo por librarle de la horca, pero cuando vio que no podía conseguir nada, dijo a los jueces que no quería cargar su conciencia, pues aquel joven no había matado a tal hombre, que el culpable del asesinato había sido él, y que como prueba en el huerto de su casa estaba el cadáver. Al buscar en su casa, descubrieron que era un puerco. El verdadero culpable del asesinato fue encontrado, y el joven y el amigo de su padre fueron liberados. Y ahora, señor conde, ya os he contado cómo se prueban los amigos. Creo que este ejemplo es bueno para conocer a los verdaderos. Cómo se les debe probar antes de confiar en ellos y saber cuánto se obliga uno por ellos, si los necesitare, porque algunos o muchos, tal vez los más, son amigos en los tiempos felices, y según corren estos, así corren su amistad. Los amigos, aunque hayan recibido ofensas, las callan, como cayó el medio amigo, la bofetada que le dio el hijo de su amigo. También tiene una interpretación este cuento, y sería este. Todos creemos que tenemos amigos y queremos saber lo que harán cuando muramos. Si preguntáramos a los seglares, nos dirían que están muy ocupados para acompañar a la viuda hasta el cementerio. Nos dirían que están todos los religiosos que van a rogar a Dios por nosotros. Los únicos que acompañarán a esta persona son su mujer y sus hijos, que los acompañarán hasta la sepultura. Y ahora, señor conde, ved quién de estos amigos son mejores y más verdaderos, y por quiénes debe uno hacer más para ganarlos. Por eso, ¿cómo olvidar al amigo que Pepe formó, dándose y que tantos discípulos, como director de las escuelas de arquitectura de la Universidad Autónoma de Nuevo León y de la Universidad Regiomontana, así como maestro de la Universidad de Monterrey? Él se preocupó no solo por construir edificios, sino por formar personas integrales. ¿Cómo olvidar que Pepe fue uno de los pocos maestros que impartía las materias que casi nadie quería dar, como teoría y análisis de la arquitectura? ¿Cómo olvidar que por él conocimos a Villagrán García, aprendimos a discutirlo, al argentino Tedeschi, a Gropius, a Sevi, entre tantos otros? ¿Cómo olvidar que el tiempo que le dedicó a las aulas se lo quitábamos a su familia y que incluso no pudimos acompañarlos en el cementerio? ¿Cómo olvidar que Pepe nos enseñó que hay que comprender en lugar de juzgar y que nadie puede impedir que un espíritu se exprese y que siempre tenemos la libertad de pensamiento y que si uno no siempre hace lo que quiere, siempre tiene el derecho de hacer, de no hacer lo que no quiere? ¿Cómo olvidar que Pepe nos impulsó a ser auténticos y tratar de encontrar un camino que nos permita realizarnos conjugando los grandes verbos ser y amar en diferentes tiempos, números y personas, ya que en ellos está lo más grande y noble? ¿Cómo olvidar a quien nos enseñó a ser y amar, fructificar esas ideas y valores y hacerla realidad? Este es el reto que Pepe nos sigue proponiendo, ya que de él aprendimos con su ejemplo y amor a su vocación a diferenciar entre un profesor y un maestro, entre un alumno y un discípulo. ¿Cómo olvidar a quien es parte de nuestra vida y que en muchos momentos asumió el papel de esposo, padre, abuelo, compadre, suegro, tío, hermano, cuñado? Pero ¿cómo olvidar al que ante todo no fue un medio amigo, sino un amigo? Gracias.
ocasión en que se cumplen el primer año de actividades de este consejo, comité directivo del capítulo Monterrey de la Academia, en lugar de presentar la crónica de la sesión anterior, presentaremos una breve crónica en video de las actividades desempeñadas en estas sesiones académicas durante todo el año, para lo cual le pedimos a la gente que después de unos minutos nos sirva para hacer video. Falta el sonido. Sesión solemne de agosto de 1997. El arquitecto Oscar Bulnes, presidente saliente del capítulo en Monterrey de la Academia, encabeza esta última sesión de su periodo. La Academia da la bienvenida a los nuevos miembros, profesionales consagrados a una labor honesta y de servicio, maestros universitarios e investigadores, ocupados en la reflexión y la docencia. El presidente nacional de la Academia toma la protesta al nuevo Consejo Directivo para el periodo 97-99, que presidirá el arquitecto Armando Flores Salazar, a quien se le desea la mejor de las suertes. Para el bienio 97-99, arquitectura de los lugares de trabajo. La arquitectura que propicia el desarrollo del hombre, donde el hombre se realiza y donde transcurre la mayor parte de su vida. El arquitecto Eduardo Padilla inicia esta tercera etapa de la Academia, que él llama de consolidación, y comparte con nosotros algunas reflexiones sobre su oficio y pasión, en particular su experiencia en la arquitectura de los lugares de trabajo, la importancia de la labor del arquitecto en humanizar los espacios de trabajo. Del 6 de octubre de 1997. El arquitecto Eduardo Terrazas, con estudios en la Universidad de Cornell y en Francia, así como profesor en Berkeley y en Columbia, nos presenta su obra, iniciando su intervención afirmando que agregará el título de su exposición hacia el próximo milenio. Estamos en una época de transformaciones, difícil pero excitante, comparable al proceso que se da entre la Edad Media y el Renacimiento. Valores como la tecnología y todo está cambiando. ¿Cómo enfrentarnos a la planeación y al urbanismo y a la arquitectura y al diseño en esta época? Su reflexión gira en torno a este tema. Nuestra actividad profesional no es un fin, sino un medio para satisfacer las aspiraciones de una sociedad. Necesitamos de una gran cultura interdisciplinaria
territorial para lograr entender qué tenemos que hacer. Tenemos que tomar conciencia del gran poder que tenemos para modificar y para afectar nuestro entorno. Noviembre de 1997. Diego Villaseñor y un punto de partida. La naturaleza ha sido mi gran maestra. La observación de la naturaleza armoniza mi cuerpo y mi espíritu. Sentirme uno me da energía y me da una razón de ser. Villaseñor, como él lo afirma, no es el tipo costeño. Se acerca con respeto a la naturaleza, proyecta de dentro hacia afuera, cree más en una arquitectura de principios que de precedentes, una arquitectura que reposa en una filosofía, es decir, fundamentada en lo que uno siente, lo que cree y lo que ve. La arquitectura de Diego Villaseñor es un homenaje continuo al entorno, al paisaje, a los momentos del día. Arquitectura de verdad, arquitectura del lugar, del ambiente, del paisaje, como la llamaría más adelante Fernando López en sus comentarios, arquitectura para siempre. Diciembre de 1997. Nuestro invitado, el arquitecto Guillermo Cortés Melo, expresó al iniciar su intervención que el objeto de la charla era motivar, hacer conciencia entre los arquitectos de un aspecto hasta ahora mal conocido, pero que sin embargo condiciona todo el ambiente físico, urbano y social, donde se desarrolla la vida de los novoleoneses, la legislación urbana. Un tema complejo, de gran actualidad, un hueso nada fácil de roer, como lo expresará más tarde Fernando Rodríguez en sus comentarios. El arquitecto afirma que el primer objeto de una ley de esta índole debe ser procurar el bienestar físico y social y espiritual de las personas, familias y comunidades, a través de la planeación del territorio del Estado, y propone una carta de los derechos urbanos del ciudadano con 12 enunciados que resumen en realidad el derecho a la vida. Sesión académica del 15 de enero del 98, los concursos en arquitectura. Invitados, ingeniero Yamul Shamal, licenciado Mario Chapa, Alfredo García de la Peña, arquitecto Alberto Guerra Salinas, Rogelio Guzmán Escamilla, Benjamín Félix Chapman, moderador Rafael Adame Doria, quien tiene el compromiso de elaborar un documento que sirva de base y guía para la participación de los concursos. El arquitecto Adame señala la importancia del tema y su presencia en la historia de la arquitectura de países que se han abierto a la globalización, invitando a participar en sus concursos. Se trata de un tema polémico, un ejercicio que permite al arquitecto de explorar, como lo señalaría más adelante Benjamín Félix Chapman. Sesión académica de febrero 6 de 1998. Rafael Longoria Covarrubias, formado en Estados Unidos, profesor en la Universidad de Houston, observador sin prejuicios de esta región, nos condujo en una charla con humor, sembrado con anécdotas. Mexamérica, una región que hace 150 años pertenecía al mismo país y que tiene características semejantes, clima y economía basada en la ganadería, y el glamour con el que Hollywood se ha encargado de producir música y films. Jamás veremos los dos Laredos con los mismos ojos. Ahora veremos en Laredo, Texas, la ciudad española con su traza casi intacta y el coraje de los neolaredenses que al no aceptar ser parte de Texas, fundan su ciudad con el lema "Siempre con México".
Arquitectura y circunstancia. Conferencia a cargo del arquitecto Roberto Chapa, comentarista Álvaro Chapa. La arquitectura es sin lugar a dudas plural. No hay una arquitectura única, muchas arquitecturas en función de los arquitectos que la hacen suya. Globalización, homogenización, definiciones referidas a la arquitectura que son el centro de la reflexión de Roberto Chapa. Maestro, arquitecto, poeta sensible, posiblemente emparentado con el italiano cronista anónimo que residió en Cerralbo. Condición o genes que lo llevan a una relación palpitante con la arquitectura, con la filosofía, haciéndola una. La arquitectura de Roberto Chapa es producto de una búsqueda auténtica, legítima. Una persona inquieta, como señalaría más adelante Álvaro Chapa en sus comentarios. Un arquitecto que busca, cuestiona, investiga todo lo que tiene que ver y en relación con su bien amada profesión, la arquitectura. La sesión académica correspondiente al mes de abril se llevó a cabo unos días antes, en marzo 30 del 98, y estuvo a cargo del arquitecto Javier Sánchez García y de la historiadora Lilia Espinosa. Lilia Espinosa inicia su intervención citando a Manuel Toussaint, quien declara en 1944 que en Monterrey solo queda un monumento colonial digno de ese nombre, el Obispado, y afirma que sin ser una joya colonial, constituye una obra muy valiosa en dos aspectos sobre todo: el uso como residencia campestre de un obispo y por el material utilizado, muy de la región, al que Manuel Toussaint se refiere poéticamente como cantera amarilla que parece marfil pintado de oro viejo. El arquitecto Javier Sánchez, delegado de Lina y miembro de la Academia, toma la palabra para ilustrarnos con transparencias las transformaciones sufridas por el obispado y el comportamiento del edificio a través de su vivencia histórica. Diálogo conferencia a cargo de Alejandro Colunga, moderador Miguel Ángel Moya. Cantinfleadas acerca del arte y de la arquitectura urbana. Miguel Ángel Moya opina que Alejandro nos ha ofrecido desde sus inicios una visión crítica de la realidad de nuestra sociedad. Sus personajes provienen de la tierra de nunca jamás. Hombres niños, hombres animales, hombres payasos, hombres demonios, que orquestados por el Peter Pan Colunga nos estremecen y nos dan risa. Colunga gusta de ver cómo gozan las personas de sus espacios, disfruta al ver disfrutar, al sentir cómo la gente se siente a gusto. Colunga nos mostró con su genialidad en su obra, nos hizo reír con su irreverencia hacia sí mismo, no tomarse en serio a pesar de hacer las cosas en serio, y sin querer queriendo nos dejó ver que conoce las trampas del ego, que considera que el arte profundo viene del ser, del alma, de las obras ofrecidas, las obras dedicadas a Dios en todas las culturas. Sesión académica de junio 1 de 1998 a cargo de los arquitectos Rafael Adame Doria y Leonardo Quintanilla. Curitiba, el arte de saber crecer. Una ciudad que tiene la gracia de saber crecer y claro que sus planificadores tienen la gracia de saber evolucionar, la modestia de aprender. Declarada capital ecológica por la ONU, con 52 metros de áreas verdes por habitante, 100 kilómetros de ciclopistas, el primer metro de superficie, 100 veces más barato, autobuses articulados que funcionan por alcohol, todo un sistema de transporte colectivo, la primera ciudad de Brasil que recicla la basura, programa Basura que no es basura, en el que se intercambian los desperdicios por alimentos, dulces o útiles escolares. Esta fue la presentación de Curitiba. Una propuesta arquitectónica, 6 de julio de 1998. El arquitecto Agustín Landa inicia su intervención enunciando el planteamiento arquitectónico del Grupo Diseño Fomento Inmobiliario Mega que él preside. Una filosofía de arriesgar, llevar a cabo un proyecto arquitectónico y urbano
a sus límites dentro de nuestras capacidades, innovar, aunque todo cambio cuesta, convencer a mucha gente redoblando esfuerzos, dibujando y redibujando los proyectos, especificando hasta el último tornillo. Esto nos recordó al Agustín de 12 años aprendiendo del herrero español vecino de cómo fabricaba las ventanas para Augusto H. Álvarez. Dirigir el diseño hacia un proceso eficiente, solución trabajable y propositiva hacia el próximo milenio. Al final, afirma, de la fiesta, hemos aprendido y hemos crecido como organización y como personas. Con esto concluimos esta síntesis de las actividades 1997-1998 del capítulo Monterrey de la Academia. Muchas gracias. Bien, para dar inicio a la parte principal de esta sesión solemne, voy a pedirle al arquitecto Eduardo Padilla presente a los miembros de la Comisión de Membresía y Premiación. La Academia Nacional de Arquitectura contempla a través de su estatuto dos temas relativos a esta sesión: la posibilidad de un amplio proceso de regionalización mediante el establecimiento de capítulos regionales y tres objetivos claros a conocer, dar a conocer la arquitectura mexicana en el país y en el extranjero, registrar, catalogar y defender las obras relevantes de la arquitectura mexicana, y el último, reconocer y distinguir y premiar a los arquitectos cuya labor profesional sea sobresaliente en el ámbito regional y extranjero. Es en esta ocasión donde, a través del capítulo Monterrey, nuestra academia alcanza el doble objetivo: el de la regionalización por recibir en su seno a 4 destacados profesionales del oficio provenientes de las 3 entidades con quienes colinda nuestro estado, Coahuila, Tamaulipas y Texas, y agregado al anterior, la academia alcanza su dimensión internacional al recibir ahora a uno de ellos, residente y originario de Estados Unidos de América. A todos ellos los recibimos con un cordial aplauso. Es la Comisión de Membresía y Premiación a quien recaen los mismos objetivos citados. Es a ella a quien le tocó el honor de haber localizado, evaluado, seleccionado, entre varios, el trabajo profesional de las personas que vamos a recibir como nuevos miembros, y de haber diseñado la carta de compromiso ético en la que participó Jaime Pérez. En la primera participó Roberto Chapa, y los procedimientos de selección que también participó los 2 arquitectos mencionados. Inició sus trabajos con solamente 2 miembros, Roberto Chapa y el que habla, pero es Roberto el que hizo la investigación completa y el contacto personal con cada uno y las formalidades respectivas para evaluar y presentar al comité directivo y al pleno del capítulo las candidaturas mencionadas. Como se requería mayor esfuerzo, con el tiempo se fueron integrando a esta comisión otros valiosos miembros: Rafael Adame, Jaime Pérez, ya mencionado, y Luis Préstamo. Adán Lozano aceptó
ya y se integrará cuando termine un compromiso profesional previo. Muchas gracias por su atención. Bueno, solicitamos ahora al arquitecto Roberto Chapa nos explique los procedimientos de selección. La Academia Nacional de Arquitectura, Capítulo Monterrey, formó durante el presente periodo directivo la Comisión de Premiación y Membresía, atendiendo al capítulo 2, artículo 5, inciso C, y el artículo 4, artículo 11 del Estatuto General de la propia Academia. Los objetivos de esta comisión son fundamentalmente reconocer, distinguir y premiar a los arquitectos cuyo trabajo en los ámbitos nacional e internacional haya sido sobresaliente, tanto en el campo de la arquitectura como en diversas disciplinas afines, sean por ejercicio profesional, investigación o docencia. Y segundo, la de atender la membresía del Capítulo Monterrey y promover y seleccionar las candidaturas e ingresos de nuevos miembros. Por tanto, y como consecuencia de la revisión del Estatuto General que realizó la Junta de Gobierno en el año de 1993, surgió la posibilidad de llevar a cabo un amplio proceso de regionalización de la Academia mediante el establecimiento de capítulos regionales. Al mismo tiempo, la propuesta incluía la apertura y renovación de la membresía, la precisión puntual de las facultades y atribuciones, así como los derechos y obligaciones de sus miembros. Procurando el cumplimiento de lo anterior, esta comisión se abocó a la búsqueda de nuevos prospectos a integrar el Capítulo Monterrey en su nuevo carácter regional, mediante un proceso de indagación y consenso en los medios profesionales de algunas de las principales ciudades de los estados vecinos de Coahuila, Tamaulipas y Texas, teniendo como condición en este último que quienes fueran considerados candidatos a la Academia hubiesen tenido un ejercicio profesional relacionado a la cultura e intereses nacionales. En el artículo 10 de los Estatutos Generales se contempla el nombramiento de los miembros capitulares, siendo estos académicos designados para localidades donde no existieran capítulos regionales, teniendo como requisito básico poseer una obra relevante y no menos de 10 años de ejercicio profesional. Un primer obstáculo para esto fue la carencia de un procedimiento para ingresar a la Academia, y otro, la lejanía física de las entidades regionales que hacían difícil realizar una indagación objetiva de las precandidaturas. Para resolver el primer obstáculo, esta comisión se propuso diseñar un procedimiento de ingreso y que una vez obtenido hubo sido sometido al Consejo Directivo y a la Asamblea General de la Academia Capítulo Monterrey y aprobado en sesión realizada durante el día 6 de julio del presente año. Cumplido este requisito, se procedió a recabar información de los precandidatos. Esto se logró localizando, mediante los colegios de arquitectos de cada entidad, a un arquitecto considerado importante, quien serviría como punto de partida para la obtención de información de otros notables. Una vez obtenidos estos datos, se solicitó a cada uno de ellos, según su opinión más objetiva, 10 nombres, excluyéndose a sí mismos, que consideraran de alta calidad profesional. Esta información sería acompañada de datos para establecer comunicación directa con los preseleccionados. Establecida esta primera lista de personas, se hizo a cada uno de ellos la misma petición, y el resultado fue una primera selección de candidatos, dada la incidencia más frecuente de menciones. Este proceso, por su extensión, tuvo aproximadamente 6 meses de duración. El siguiente paso fue comunicarse con estos preseleccionados y solicitar de ellos sus respectivos currícula. Con esta información, la Comisión de Premiación y Membresía procedió a su estudio, estableciendo como resultado 4 candidaturas, formalizando esta condición después de someterla a la aceptación del Consejo Directivo y del Consejo de Méritos del Capítulo Monterrey. Las designaciones como miembros capitulares recayeron en las siguientes personas: arquitecto Ignacio Quiñones Peña, de Nuevo Laredo, Tamaulipas; arquitecto Eduardo Alarcón Cantú, de Nuevo Laredo, Tamaulipas; arquitecto Enrique Arroyo Rodríguez, de Torreón, Coahuila; y arquitecto Rafael Longoria, de Houston, Texas. Ellos serán los iniciadores de sus respectivos capítulos en la aspiración de la Academia por una regionalización, y su labor será de gran importancia y trascendencia para que esto llegue a ser una realidad. Su tarea inmediata será la de establecer sólidamente sus respectivos capítulos de manera coordinada al Capítulo Monterrey.
Por su parte, la Comisión de Premiación y Membresía seguirá su búsqueda de nuevos miembros en otras ciudades importantes de la región noreste. En esta sesión solemne de este mes de agosto, llevaremos a cabo su nombramiento y una vez protocolizado este acto, se entregarán las veneras y diplomas y se dará lectura a la Carta de Deberes Éticos y Profesionales que, con el objetivo de señalar los derechos y obligaciones de todos los miembros de la Academia, esta comisión hubo redactado para esta ocasión. Sean bienvenidos estos nuevos académicos y recordemos todos que, siendo la Academia una institución nacional para la promoción y desarrollo de la arquitectura mexicana como expresión cultural, su trabajo y el nuestro es la más importante condición para cumplir este noble objetivo. Nuestra comunidad profesional espera mucho de ellos. Su dedicación y seriedad indudablemente llevarán como consecuencia que sus ciudades cuenten con fuertes instituciones académicas para beneficio de la arquitectura y la sociedad. Atentamente, Comisión de Premiación y Membresía. Vamos a solicitar al propio arquitecto Roberto Chapa nos presente brevemente el currículum del doctor Eduardo Alarcón. Le voy a pedir al arquitecto doctor Eduardo Alarcón Cantú, de Nuevo Laredo, Tamaulipas, pase a ocupar el podio. Al arquitecto Eduardo Alarcón tuve el gusto y el honor de tenerlo como alumno en mis primeros años de maestro, ahí en la Facultad de Arquitectura de la Universidad, y él es egresado de esta misma facultad en el año 70. Tiene maestría en Ciencias de la Planificación de Asentamientos Humanos y recientemente doctorado en Urbanismo por la Universidad Nacional Autónoma de México. Es maestro investigador en el Colegio de la Frontera Norte y ha sido director de la misma de 1995 a la fecha. Tiene diversas publicaciones hechas tanto en México como en algunas ciudades de Estados Unidos de América, con temas tales como sociología de la vivienda, demografía y economía urbanas, urbanismo, y ha impartido diversos cursos universitarios con temas afines, además de diseño y composición, historia y teorías. Su mayor trabajo, sin embargo, es en el área de la investigación y ha presentado múltiples ponencias enfocando sus contenidos hacia los problemas de endoculturación, transculturación, historia y desarrollo de las estructuras urbanas en las ciudades fronterizas, particularmente en los llamados dos laredos. Sin embargo, ha también hecho algunas investigaciones para las ciudades de Monterrey y otras ciudades de la misma frontera. Su trabajo es casi todo realizado dentro de este colegio de la frontera, que indudablemente se ha constituido en una especie de salvaguarda de los valores nacionales. En una ciudad que debe ser hecha casi una ciudadela en la defensa y el conocimiento de los límites nacionales, en una ciudad que debe ser territorio o es territorio de asalto de la transculturación y que debe ser constituida como un bastión del conocimiento del fenómeno fronterizo. Por su gran vocación hacia el estudio y su clara orientación humanista, creo que la labor del arquitecto Alarcón será muy importante dentro de la Academia. Voy a pedir que él mismo nos haga una especie de autorretrato de su obra. Gracias. Gracias, arquitecto. Hoy mismo me acabo de enterar de la muerte del arquitecto Pepe Sánchez. Realmente es un maestro que se le recuerda con mucho cariño. Era un maestro exigente en sus clases de proyectos y a pesar de eso siempre nos acordamos de él en muy buena forma. Creo yo, ahorita estaba pensando que realmente él creo que era el modelo a seguir como maestro. Descanse en paz. Bien, es para mí muy placentero reencontrarme con algunos compañeros de la carrera, con algunos buenos maestros que en forma atinada, bueno, ayudaron a formarme, y bueno, también me encuentro con algunos maestros de mi hijo que también estudió la carrera y además la disfruta, esta carrera de tan hermosa que es
la arquitectura. Ante los rápidos cambios que han ocurrido durante el siglo pasado, donde las ciudades empiezan a tener un fuerte crecimiento, bueno, algunos filósofos sociales elaboran algunas explicaciones acerca de cómo se transforma el orden social. Ferdinand Tonies o Émile Durkheim, entre otros, interpretan las distinciones entre la vida en el medio rural y la que se genera de acuerdo a las nuevas condiciones de las ciudades nuevas o de las nuevas ciudades, las ciudades que emergen. En el primer caso, dicen, predomina la identidad del grupo, la solidaridad, la unidad de valores y visiones sobre la realidad, la unidad de ideas que se expresan en una conciencia colectiva, condiciones que, de acuerdo con ellos, no se dan en las nuevas ciudades. En estas últimas, dicen, prevalece el comportamiento individual en base al interés propio, la especialización ocupacional y también una menor identificación de unas personas con otras. Estos cambios, por supuesto, eran los más notables de la época referida y seguramente por ello uno de los temas que más se estudiaron entonces. Algunas de sus apreciaciones me parece que siguen siendo válidas, sin embargo, conceptualizaciones más recientes no solo encuentran las desventajas que pueden existir en las ciudades, también presentan algunos otros conceptos importantes sobre ellas. Por ejemplo, mencionan: la ciudad es un medio donde la experiencia cultural y la creatividad humana puede ser enriquecida. Es el tamaño de la población urbana la que provee un suelo fértil para el cultivo de las ideas. Son las grandes poblaciones las que pueden concentrar individuos que comparten intereses comunes y que pueden establecer grupos sociales u organizaciones para el logro de objetivos colectivos. En este último sentido es como creo yo que puede entenderse mejor uno de los papeles que la ciudad de Monterrey tiene dentro del sistema urbano del noreste del país. El desarrollo de esta ciudad, bueno, ha permitido el establecimiento de instituciones fuertes que no fácilmente pueden existir en otras ciudades de esta región. Este es el caso, por ejemplo, de la Academia Nacional de Arquitectura, el capítulo Monterrey, o bien el de la Universidad Autónoma de Nuevo León, solamente por mencionar algunos ejemplos, y instituciones desde las cuales el conocimiento y la generación de ideas se han difundido a otras de las ciudades de la región. Es decir, desde Monterrey se difunde a las demás ciudades de esta región. Hasta hace algunos años, prácticamente desde que en nuestras ciudades se tuvo la oportunidad de contar con escuelas profesionales, me refiero a Nuevo Laredo, Reynosa o Saltillo como ejemplos, bien, un alto porcentaje de profesionistas, con toda seguridad bastante más del 90%, eran egresados de universidades de esta ciudad, de Monterrey, y especialmente de la Universidad de Nuevo León, como era anteriormente, ¿verdad? En esta ocasión, bueno, cuando el capítulo Monterrey de esta Academia Nacional de Arquitectura acepta algunos miembros residentes de otras ciudades de la región, donde actualmente creo yo que sería impensable una organización de este tipo, me parece que su intención es precisamente compartir las ventajas que para la sociedad representa el contar con una institución de esta importancia. Nuevamente, Monterrey es a través de donde se difunde las ideas, el conocimiento. Yo les agradezco la oportunidad y la distinción que me dan de pertenecer a esta academia, lo que también, por supuesto, asumo como una responsabilidad ante ustedes y ante la sociedad. Me pidió el arquitecto Chapa que en esta presentación comentara algo sobre mi práctica profesional. En forma muy breve lo voy a hacer. Les puedo comentar, bueno, que los primeros 15 años de esta experiencia profesional o de esta práctica profesional se repartieron precisamente entre la práctica de la arquitectura y la docencia. Durante estos años, por supuesto, bueno, tuve algunas satisfacciones derivadas de esta bella profesión. Posterior o después de estos, o alrededor de estos 15 años, ante una decisión que no fue fácil para mí, ni para mi familia, mi práctica se enfocó, por una parte, ahora a la investigación en el área de urbanismo y, por supuesto, en el área de la docencia también, especialmente en la línea de investigación sobre la conformación del espacio urbano
en las ciudades fronterizas de Tamaulipas y del sur de Texas. De esta labor, bueno, se han derivado algunos trabajos y algunas publicaciones que espero puedan llegar a convertirse en beneficios para la población de estas ciudades fronterizas. Al fin y al cabo, esto último es el propósito de la investigación. Bien, finalmente solamente quiero agradecerles nuevamente el que me hayan honrado con la distinción de pertenecer a esta academia. Muchas gracias. A continuación voy a solicitar al arquitecto José Ángel Camargo, vicepresidente de este comité directivo, presente al arquitecto maestro Enrique Arroyo. Para mí, en esta ocasión es un doble honor recibir a Enrique Arroyo Rodríguez, amantes de la arquitectura y por azares del destino, nacidos en el Distrito Federal pero crecidos en La Laguna. Eso me da mucho gusto. Voy a presentar un breviario del currículum del arquitecto Enrique Arroyo Rodríguez, pues el original que tengo en mi mano es muy extenso. Enrique Arroyo Rodríguez nace en México, Distrito Federal, el 5 de julio de 1958. Estudia la licenciatura en arquitectura en la Escuela de Arquitectura del Instituto Superior de Ciencia y Tecnología ACE de la ciudad de Gómez Palacio, Durango. Su tesis, la utilización de la arquitectura bioclimática como posible solución al problema de la vivienda en la ciudad de Tlahualilo, Durango. Se recibe en 1981. De 1985 a 1987 realiza estudios de posgrado para lograr su maestría en arquitectura con especialidad en diseño arquitectónico en la Facultad de Arquitectura, División de Estudios de Posgrado de la Universidad Nacional Autónoma de México. El examen para la obtención del grado fue recientemente el 7 de julio del presente año. Desde que inicia su licenciatura en 1976 a la fecha, consistentemente ha asistido a cursos de superación en áreas tales como aplicación de concretos, construcción, diseño en varias áreas, capacitación didáctica para profesores, enseñanza de la arquitectura, así como ponente en varios congresos y seminarios. De 1977 a la fecha, ha realizado actividades docentes en las áreas de diseño gráfico, geometría descriptiva, diseño arquitectónico, teoría de la arquitectura, taller de construcción, taller experimental de diseño, prácticas de obra, seminario de tesis, así como asesor de tesis en áreas de diseño y teoría y sinodal en diversos exámenes profesionales. Todo esto realizado en varias facultades de La Laguna, así como en el área de maestría de la Universidad de Nuevo León con los cursos en 1989 de Teoría de la Arquitectura y en 1990 en Taller de Proyectos 1. Se desarrolla profesionalmente con infinidad de proyectos y obras a partir de 1988 a la fecha, donde cuenta con varios desarrollos urbanos para fraccionamientos, lotificaciones y sembrados de vivienda, proyectos arquitectónicos, supervisión de vivienda, diseños de factorías, almacenes, bodegas, edificios para oficinas, remodelaciones, obra religiosa, consultorios médicos, clínicas ambulatorias, escuelas, etc. Tengo el gusto de recibir con nosotros y felicitar al arquitecto Enrique Arroyo Rodríguez. Muchas gracias. Bueno, buenas noches. Quisiera agradecer antes que nada a los miembros de la Academia por brindarme la oportunidad de pertenecer a esta distinguida agrupación, que seguramente tendré muchas experiencias y muchos aprendizajes con ustedes. Traje unas transparencias más o menos de algunas de las obras que me fue posible reunir y bueno, quería ver si las podían ir pasando mientras
leo un poco lo que escribí para esta ocasión. Dice, un maestro de la carrera nos decía que después de transcurrir varios años de ejercicio profesional, empezaríamos a disfrutar de nuestro quehacer como arquitectos, que entenderíamos poco a poco, a través de un constante trabajo, el sentido de nuestra profesión, y aprenderíamos en base a nuestras experiencias acerca de lo que la arquitectura podría hacer para nosotros. Ya han pasado un poco más de 15 años desde que terminé mis estudios de licenciatura y he tenido la oportunidad de disfrutar enormemente esta actividad, desarrollando diversos y muy variados proyectos que para mí han sido como los viajes que Marco Polo relata a Kublai Khan en ese libro de Calvino llamado Las ciudades invisibles. Cada proyecto es un viaje misterioso y expectante hacia recorridos insospechados que me han permitido describir y conocer al ser humano en sus distintas dimensiones, puesto que la arquitectura es una actividad esencialmente humanística y siempre al servicio del hombre. En el desarrollo de mi trabajo siempre he tratado de entender al hombre en cuanto a su necesidad de establecer relaciones vitales, tanto funcionales como existenciales, con el ambiente que lo rodea. Tratar de interpretar y redefinir estas relaciones y traducirlas en ámbitos espaciales con la intención de que adquieran un significado que, trascendiendo el aspecto meramente práctico y físico, le permitan un equilibrio ordenado sobre su estar en el mundo. Buscamos una arquitectura que exprese la rápida evolución y el cambio social, tecnológico y económico que caracteriza nuestro tiempo. Espacios lo suficientemente flexibles que permitan una multiplicidad de funciones y cambios en el programa arquitectónico. Una arquitectura de permanencia y transformación continua, más flexible hacia lo indeterminado y casual, signo de nuestra contemporaneidad. En los proyectos que he desarrollado, que aquí se presentan algunos ejemplos, no se define un estilo que podríamos llamar propio, sino que siempre he buscado más el compromiso social y con el cliente que con mi persona. He tratado de entender las situaciones urbanas de los edificios para tratar de redefinirlas o hacerlas obvias, una atención constante por tratar de entender las fuerzas que actúan en el sitio. La arquitectura debe permanecer en el ámbito de lo experimental, siempre abierta a nuevos valores e ideas. La arquitectura debe explorar lo que aún no se ha sentido. Muchas gracias. A continuación, me toca el honor de presentar al arquitecto maestro Rafael Longoria, a quien voy a pedir pase al podio. Rafael Longoria, quien ya estuvo con nosotros este año en una presentación por ahí del mes de marzo, febrero-marzo, es nacido en Nuevo Laredo, Tamaulipas, a pesar de que ha realizado gran parte de su actividad en los Estados Unidos y actualmente reside en Houston. Realizó su licenciatura en arquitectura y otra en historia del arte en la Universidad de Rice en Houston, Texas, y su maestría en administración del desarrollo urbano en la Universidad de Texas en Austin. Su currículo es bastante amplio, pero quisiera únicamente señalar algunos de los situaciones más sobresalientes. En primer lugar, ha sido maestro de la Universidad de Houston, del Colegio de Arquitectura de 1989 a la fecha. Adicionalmente ha sido maestro visitante de la Universidad de Tulane y de la Universidad Autónoma de Guadalajara. Es importante resaltar su actividad en
la edición y coedición de revistas de arquitectura de importancia, pues no solamente nacional sino internacional. Es coeditor de Aula, traduciendo sería la revista de arquitectura y urbanismo en las Américas, que se coedita junto con la Universidad de California en Berkeley. Asimismo es coeditor de la revista de educación arquitectónica de la Asociación de Escuelas de Arquitectura de los Estados Unidos, que tiene sede en Washington. Ha sido miembro del consejo editorial de la editora de la Universidad de Rice desde 1992, y en particular de Site, que es la revista de arquitectura y diseño de Houston. Tiene numerosas publicaciones de artículos en diversas partes del mundo, y su obra arquitectónica, esto es algo interesante, ha sido publicada en revistas norteamericanas, españolas, italianas y mexicanas. Esto sería de una manera muy sintética los datos más relevantes del currículum de Rafael Longoria, a quien pediríamos nos dé su mensaje. Gracias. Si empezamos con la primera transparencia, pues es un gran honor recibir esta invitación a formar parte de esta institución dedicada a promover y saborear la cultura de la arquitectura. Y en particular el ser el primer miembro del capítulo residente en el extranjero, y les agradezco la decisión de incluir a Texas como parte de la región noreste, que históricamente su porción norte fue parte de Coahuila y la porción al sur del Nuez es parte de Tamaulipas. Así es que aunque me imagino que fue una decisión difícil, no es nada fácil decidir estas cosas, me da mucho gusto que hayan tomado ese camino, y en particular que haya resultado en mi invitación. El enfoque de mi trabajo arquitectónico ha sido la investigación de la relación de la arquitectura con su sitio, con un sitio específico. Y pues claramente, habiendo ejercido en la región que comprende desde la frontera de Texas con México hasta Houston, pues he elaborado gran parte de investigación sobre la geografía e historia de esta región, no tanto como historiador o como geógrafo, sino simplemente como arquitecto que quería saber más de la región en que estaba ejerciendo. Estas diferentes capas de investigación de sitio pues, tienen una serie de facetas que puede uno ir encontrando. Obviamente la principal, el clima y la relación con las fuerzas naturales y el sol. Siguiente. Y también me ha llevado a un gran interés en el diseño urbano y en la forma de integrar trabajos en cada tejido urbano, de comprender los patrones urbanos, y al mismo tiempo de tener el juicio de saber cuándo hay que romper el patrón y empezar un patrón nuevo. Una más. Y cuando tuve el placer de estar aquí hace unos meses, hablamos bastante de la región de la frontera y presenté algunos de mis trabajos en esa región, mostrando un síntesis de las ideas. Y no les mostré nada de mi trabajo en Houston, y quisiera brevemente mostrarles un par de proyectos, simplemente para pues, dar una idea más amplia de esta interpretación de sitio. Siguiente. Uno de ellos es una plaza para el centro de Houston, comisionada por el Museo Menil. Siguiente. Que trata de redefinir
lo que es una plaza para adaptarla a una ciudad como Houston, donde no existe una tradición de usar las plazas latinas, y formar varias estrategias para atraer gente a estas plazas. Son toda una serie de estrategias, pero la más simple de entender es este teatro, este cine al aire libre, que proyectaría películas en un edificio vecino que por suerte no tiene ventanas, y formando con esta propuesta una serie de estrategias de cómo atraer gente al centro, cómo marcar el centro, y una preocupación continua, que es la de hacer espacios públicos y crear un ámbito cívico. Igualmente se ha presentado como tema recurrente en mi trabajo el hecho de que muchas de las ciudades donde trabajo pues son ciudades que la mayor parte de la gente diría no tienen contexto. En este caso un parque en el extremo sur de Houston, donde en realidad no hay más que zacate, que estaba dedicado a la memoria de un astronauta que murió en el programa Apolo, y me pidieron que el parque se elaborara con un tema del espacio, y no queriendo hacer pequeños cohetes o algo así en el parque, acabamos por convertir todo el parque en una lección de escala, donde el sol queda en el centro de la ciudad, y por cierto en la plaza que les acabo de mostrar anteriormente, en el centro del centro, y a esa escala es del tamaño de una manzana, el diámetro es del tamaño de una manzana, el punto anaranjado, y luego arreglar la escala para que la tierra cayera en el sitio del parque, y por supuesto otros sitios tendrían Mercurio y Venus. Y entonces esta serie de relaciones matemáticas de los planetas en esta escala pues crearon todas las reglas del juego para el diseño de este parque, en este caso con la Tierra en el centro del parque y un círculo de cipreses marcando la órbita de la Luna, y 4 lunas en sus 4 etapas alrededor. Y siguiente. Una atrás. En esta escala, con el sol siendo una manzana en el centro de la ciudad, la Tierra viene saliendo a esta escala de aproximadamente unos 60 a 20 kilómetros del centro. Hay 20 kilómetros entre el centro de Houston y este parque. Siguiente. Y simplemente presento esto que en realidad requiere mucho más tiempo de ir a fondo, pero simplemente como un ejemplo de diversas estrategias para encontrar significado en lugares donde tradicionalmente no ha habido soluciones para el significado. Siguiente. Igualmente, como último comentario, lo importante que considero la buena construcción y la calidad de construcción, y en fin la siguiente conferencia que tal vez tenga el honor de dar pues será ya más enfocado a trabajos construidos que están en marcha ahora. Muchas gracias. Bien, a continuación voy a solicitar al arquitecto Jaime Pérez, miembro de esta comisión de membresía y premiación, nos presente al arquitecto Ignacio Quiñones. Gracias. Le pediría al arquitecto Ignacio Quiñones que subiera al podio para hacer una breve semblanza de su trayectoria. Gracias. La trayectoria profesional del arquitecto Ignacio Quiñones Peña
originario de Monterrey, se ha desarrollado principalmente en Nuevo Laredo, Tamaulipas, donde él reside. Arquitecto por la Universidad Autónoma de Nuevo León en 1964, con estudios en Oklahoma y posgrado en Comercio Internacional en la Universidad de Texas A&M, ha tenido diversos cargos estudiantiles y gremiales en el Colegio de Arquitectos de Nuevo Laredo, la Federación de Colegios de Arquitectos y en varios patronatos y comisiones consultivas de desarrollo urbano. Ha participado en reuniones binacionales, bienales y Congreso Mundial de Arquitecturas e impartido cátedra de diseño arquitectónico en el Tecnológico de Nuevo Laredo. Ha recibido 7 premios y reconocimientos en concursos de diseño en la zona de los Dos Laredos y en Aruba, Antillas Holandesas, participante destacado también en el concurso para el Museo de Imágenes de la Arquitectura en el Parque Fundidora de Monterrey. Su trayectoria en la zona de Nuevo Laredo es la siguiente. Del 71 al 83, desarrollo de unos 60 proyectos y obras de residencias y conjuntos habitacionales. Del 72 al 83, 15 proyectos y obras de restaurantes, hoteles, moteles, clubes y discotecas. Del 72 al 87, 13 proyectos y obras de bancos y oficinas corporativas variadas. Del 72 al 97, 18 proyectos y obras de templos, restauraciones y arquitectura religiosa. Del 75 al 97, 16 proyectos y obras de tipo industrial, educativo, social e institucional. Del 72 al 96, 17 proyectos y obras urbanas de unidades habitacionales, algunos con extensiones de 150 y 220 hectáreas. También se ha desempeñado profesionalmente en el extranjero, principalmente en la zona de Laredo, Texas, el Valle de Texas, Centroamérica y Antillas Holandesas. De 1970 a 94, con unos 30 proyectos y obras de conjuntos habitacionales, residenciales y condominios, así como unos 13 proyectos y obras de conjuntos comerciales, centros médicos y comunitarios, hoteles y edificios de oficinas. Finalmente, debo señalar que ha tenido intervenciones destacadas en los proyectos de integración urbana y social entre los Dos Laredos. Escuchemos al arquitecto Ignacio Quiñones en su presentación como nuevo miembro de la Academia Nacional de Arquitectura, capítulo de la región de Monterrey. No, con mucho gusto, muchísimas gracias. Y antes que nada decirles que pues ya viendo a mis 3 compañeros que hicieron su presentación, creo que con el único que se equivocaron fue conmigo. No tengo nada que andar haciendo aquí en este lugar. No, muchísimas gracias, de veras es un alto honor. Veo aquí muchas caras conocidas, gentes que han dejado mucha huella en mí. Veo gente igual que yo, muy inquieta, muy revolucionaria en sus cosas y en sus ideas. Veo gente que fue jefes míos, el arquitecto Padilla, un gran amigo y un gran compañero y un gran maestro desde hace muchos años. Veo a un condiscípulo mío también de la misma generación, veo a maestros, recuerdos buenos, recuerdos cariñosos, recuerdos gratos. Lo mío va a ser muy elemental, son algunos años ya de experiencia profesional, me he divertido mucho con mi profesión, la he querido, la he amado intensamente. Sin embargo, he tratado siempre de ser muy inquieto en todas mis cosas, he participado buscando la manera de cómo se quiera más nuestra profesión, de cómo se puede entender mejor nuestra profesión por nuestra sociedad. He cometido estupideces como participar en política y se quiere de esa manera aquí en México. Sin embargo, también lo he intentado porque creo que es una forma como nosotros nos podemos comprometer como arquitectos para poder dar un poco más a este pueblo que tanto lo necesita. He batallado mucho y he aplicado mucho de mi tiempo a la investigación de la vivienda, sobre todo la vivienda para aquellas personas menesterosas que realmente están en busca de una ilusión de una vivienda digna. Considero que las políticas de vivienda en México han sido equivocadas, se ha empleado muchísima demagogia en ellas, y que a medida que pasan los tiempos y que el dinero se escasea, poco a poco los espacios arquitectónicos de la vivienda mínima también se va reduciendo. Eso es un reto grandísimo para todos los arquitectos de Latinoamérica, es un reto que tenemos la obligación de una constante búsqueda, una búsqueda muy intensa para poder dar
nuestro talento a aquellas personas que realmente lo están necesitando. Lo he intentado, lo sigo intentando junto con mis dos hijos que también son arquitectos por voluntad propia. De ninguna manera tuvimos ninguna influencia en ello y juntos estamos también logrando poco a poco el mantener un contacto directo con la comunidad. Eso es muy importante para el arquitecto, que nunca pierda de vista el diálogo eterno con la persona o con la sociedad a la cual va a brindar todo servicio. Yo me comprometo con ustedes, leí con mucho detenimiento, me asusta a lo que me estoy comprometiendo aquí con ustedes. Sé que es algo de mucha altura profesional. Creo que el abrirse ustedes ante otros rumbos en las diferentes partes cercanas aquí de nuestra región nos va a favorecer más a nosotros que a ustedes. En el caso muy especial de Nuevo Laredo, como lo acaba de mencionar el arquitecto Alarcón, hace muchísima falta un conocimiento fuerte donde Nuevo Laredo, igual que todas las ciudades fronterizas, seamos parte de una especie de escudo cultural donde frene de alguna forma ese gran contenido, esa gran influencia anglosajona que está dominando en muchos aspectos nuestra cultura nacional. Requerimos el apoyo de este instituto, de esta academia tan prestigiada, para que precisamente sea mucho más fácil poder convencer a autoridades, a público en general, de que requerimos urgentemente ciudades más ordenadas, ciudades más sensibles, ciudades donde realmente el habitante pueda disfrutar en toda su capacidad. Les agradezco nuevamente y espero no defraudarlos en ningún momento. Muchísimas gracias. Bien, una vez presentados los nuevos miembros de este capítulo en Monterrey de la Academia, quisiera solicitar al presidente, el arquitecto Armando Flores, de un mensaje a los nuevos académicos y la lectura a los deberes éticos de los académicos. Con mucho gusto. Antes de comenzar esta sesión, tomamos un café con los nuevos académicos y bueno, surgió una conversación que nos llevó rápidamente a alta velocidad a un tema que nos inquieta a todos los académicos. Hablábamos sobre la complejidad de la arquitectura y pensé que ese sería de alguna manera un buen mensaje para entender. Ordinariamente los arquitectos nos movemos en una parte bastante reducida de la arquitectura. Nos educaron en el campo, en el componente de la funcionalidad y algunos rudimentos de técnica constructiva y de estabilidad de las construcciones. Con esas escasísimas herramientas nos hemos desempeñado buscando el qué de la arquitectura. Con el tiempo nos hemos ido dando cuenta de que esto es una complejidad enorme. Vamos a plantear un poquito esa complejidad desde la individualidad, desde un objeto. Si pensamos, por ejemplo, en el Palacio de Gobierno del Estado de Nuevo León, que está inscrito estilísticamente en el movimiento ecléctico y específicamente en el neoclasicismo. Bueno, pues ahí tendríamos un objeto de extrema complejidad donde sus lenguajes no son casi extraños para nosotros. 70 años después, en el mismo escenario, se construye el Palacio Municipal de las autoridades de la ciudad. Y hay una diferencia formal de elementos entre uno y otro, a pesar de que son del mismo sitio, de la misma cultura y del mismo lugar.
Si hiciéramos una comparación entre estos dos edificios que tienen funcionalmente el mismo uso, pero formalmente, espacialmente, ornamentalmente, estilísticamente, estructuralmente, presentan diferencias notorias. Son dos objetos hechos en la ciudad para los mismos fines. Y si revisáramos ese gran museo de arquitectura que es la Macroplaza, donde tenemos un edificio barroco, como es el imafronte de la catedral, de la iglesia parroquial en funciones de catedral. No hemos construido todavía un edificio para la catedral del arzobispado de Monterrey. Es todavía una iglesia parroquial en funciones de catedral. Si revisamos la capilla de los Dulces Nombres en un lenguaje bastante vernáculo y franciscano, si revisamos el condominio Acero en una tendencia estilística de la arquitectura internacional, y si vamos revisando una serie de edificios que están en este gran museo, pues nos vamos a dar cuenta de que en conjunto estructuran una red urbano-arquitectónica en donde juega el tiempo, donde juegan las formas, donde juega la historia, donde juega el estilo. Esto es de una complejidad tremenda. Nuestra capacidad de lectura arquitectónica está tan minimizada porque nuestros centros de enseñanza se preocuparon porque entendiéramos rudimentos de funcionalidad, de estabilidad y de técnicas constructivas. Si nosotros aislamos ya esta conversación y entramos al terreno de todo con lo que la arquitectura se asocia, esos binomios asociativos de arquitectura y técnica constructiva, arquitectura y estilo, arquitectura y cultura, arquitectura y antropología, arquitectura y lingüística, pudiéramos encontrar una cantidad de adjetivaciones de la arquitectura moderna, barroca, vernácula, histórica, popular, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, estaríamos ampliando la complejidad de la arquitectura. Y nosotros estamos tratando de entender la arquitectura culturalmente y interpretarla culturalmente es tratar de entenderla en todos estos aspectos. Esto cuestionaría indiscutiblemente la formación de los arquitectos. La Academia Nacional de Arquitectura existe específicamente para reflexionar la arquitectura y requiere de los miembros para que lo hagan y de todos aquellos que les inquiete esto como una forma y una expresión cultural. La Academia Nacional de Arquitectura también tiene objetivos específicos y estos objetivos los hemos vaciado y ampliado en lo que estamos llamando la Carta de Deberes Éticos de los Académicos, que es lo que servirá de preámbulo todo esto que estoy planteando para pasar brevemente a la lectura de esos deberes éticos de los académicos, de la gente que pretende poner el diálogo de la arquitectura como cultura en el conocimiento de todos, porque es tan cotidiana la arquitectura que de repente deja de ser, es tan ordinaria. El hombre sin la arquitectura sería muy diferente. El hombre y la arquitectura es una simbiosis, uno y otro se fortalecen, crecen, se dicen uno al otro, y la arquitectura nos dice en la ausencia. Nosotros desaparecemos y quedan los objetos hechos y esos objetos nos dicen. Es complicadísima, es compleja la arquitectura y tendríamos que comenzar por entenderla dentro de ese marco de complejidad. Le damos la bienvenida a estos nuevos 4 académicos de la Academia Nacional de Arquitectura y enseguida le doy lectura para conocimiento de todos los aquí presentes de cuáles son los deberes éticos, no de los 4 nuevos miembros de la arquitectura, ni siquiera tampoco de los académicos de la Academia Nacional de Arquitectura, sino de todos los usuarios de la arquitectura. El reclamo desde William Morris, desde John Ruskin, desde el siglo pasado, desde Inglaterra, es que la arquitectura
es de todos y tenemos responsabilidad y obligación todos de conocerla y de entenderla. Cuando ese momento se suceda, la arquitectura responderá específicamente a las necesidades humanas. Enseguida leo esta carta de deberes éticos, que es una propuesta del capítulo Monterrey a la Academia Nacional de Arquitectura y que inscribiremos en estos momentos en que la Academia Nacional está haciendo un estudio de reestructuración. Los académicos mantendrán ante la sociedad una actitud de honorabilidad, dignidad y justicia en su conducta personal y profesional. Deberán realizarse con la más alta calidad profesional posible en el ámbito de su desarrollo personal. Procurarán que la arquitectura sea entendida como un servicio a la persona humana en sus dimensiones personal y colectiva y como factor de desarrollo integral. Promoverán y enaltecerán ante la sociedad el valor y la trascendencia de la arquitectura como expresión de su tiempo y cultura. Ejercerán una profunda y constante reflexión, autocrítica y prospección personal y profesional como deber ético que facilite la búsqueda y obtención del bien común. Mantendrán una actitud crítica ante la producción arquitectónica, fuese actual o virtual, como medio para descubrir su real calidad y trascendencia. Reconocerán, valorarán y conservarán las obras arquitectónicas de calidad, sean históricas o actuales, y difundirán el conocimiento y preservarán la memoria de aquellas obras y autores que lo ameriten. Apoyarán y coadyuvarán al desarrollo de las nuevas generaciones de arquitectos y otorgarán reconocimientos a las trayectorias profesionales destacadas. Procurarán como miembros de una institución académica de alta categoría profesional un trabajo personal que dignifique este sentido de pertenencia, recordando que la academia se realiza y solo tiene sentido asociativo en la individualidad de cada uno de sus integrantes. Serán conscientes de que la Academia Nacional de Arquitectura otorga no solo distinciones y derechos, sino grandes responsabilidades y tareas que serán asumidas indefectiblemente solo en función de la naturaleza ética y moral de sus miembros. Este decálogo simbólicamente son deberes éticos, y de ahí porque sin ninguna intención, pero con toda esa fuerza que nos ata y nos guía, que es el trasfondo cultural, esta carta de deberes se concreta en estos 10 puntos en este decálogo. Bienvenidos a la Academia Nacional de Arquitectura y bienvenidos a esta labor que entusiasma y apasiona por conocer un poquito más de esta disciplina que nos ha integrado y nos ha permitido desarrollarnos como personas y como profesionales. Quisiera ahora pedir a los nuevos académicos que pasen a esta mesa para recibir su diploma, venera y un pequeño reconocimiento. Primeramente, solicitar al arquitecto Eduardo Alarcón. Pasa con nosotros. El arquitecto maestro Enrique Arroyo. El arquitecto maestro Rafael Longoria.
finalmente el arquitecto Ignacio Quiñones. Bien, pues después de esta parte solemne de nuestra sesión solemne, vamos solamente antes de concluir a hacer mención de algunos avisos en asuntos generales como acostumbramos. En primer término, nos han solicitado los compañeros de la Sociedad de Alumnos de Arquitectura del Instituto Tecnológico de Monterrey, hagamos mención de algunos elementos del cuarto Congreso Internacional de Arquitectura que se llevará a cabo, ahorita les digo cuándo, los días 17, 18, 19 y 20 de septiembre. ¿Así es? 23 a 26 de septiembre, una disculpa, me faltaba ese dato. El cuarto Congreso Internacional de Arquitectura del ITESM tiene como finalidad rescatar el valor humano de la arquitectura y demostrar su impacto y responsabilidad social como detonante y modificador del desarrollo de la sociedad y del individuo. El objetivo de este evento es poner en contacto a los estudiantes y profesionistas de la arquitectura con la realidad de México y Latinoamérica como países en vías de desarrollo. Se analizará el concepto de desarrollo sostenible, entendido como el desarrollo que satisface las necesidades del presente sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras de satisfacer sus propias necesidades. Este congreso, como mencionamos, se llevará a cabo el mes de septiembre, tiene entre sus invitados conferencistas de gran trayectoria internacional, entre los cuales Eugene Tulsi, Javier Barba de Barcelona, Link Fisk de Austin, Lawrence Doxley de Austin también, Armando de Fiscaso de México, Michael Addington de Boston, José Vence de Panamá, Fructuoso Vivas de Caracas, Germán de Sol de Santiago, Germán Samper de Bogotá, Josep María Montaner de Barcelona, Iñaki Sola Morales de Barcelona, Kem Koolhaas de Rotterdam, Antonio Toca de México, Pablo Méndez de Rocha de Brasil, Fernando González Gortázar de México, Teodoro González de León de México, entre otros. Entonces, pues es para nosotros muy importante mencionar la organización de este congreso. Los compañeros de la Sociedad de Alumnos de Arquitectura están acompañándonos y en la salida de este evento podrán ofrecerles algunos panfletos y brochures para aquellas personas que tengan interés en asistir al evento. Entonces, pues quería transmitir esa información. Adicionalmente, queremos comentar que hemos recibido de la Secretaría de Desarrollo Urbano del municipio de Monterrey una invitación a esta academia para participar en la identificación de edificios con valor arquitectónico y cultural para que se estima deban ser preservados a fin de integrarlos a las actividades de este municipio, para lo cual la Comisión de Registro y Catálogo de la Academia ya tomó contacto con la Secretaría de Desarrollo Urbano y en fechas próximas iniciaremos estas actividades conjuntamente con la Secretaría de Desarrollo Urbano del municipio, para lo cual cualquier persona que tenga alguna sugerencia o comentario, pues le solicitaríamos nos lo hagan llegar si quieren participar en esta convención en esta etapa. Creemos que es importante el que podamos preservar nuestro patrimonio monumental, sobre todo del siglo XX. Por último, comentar que la próxima sesión académica del mes de septiembre
tendremos precisamente a las autoridades del municipio de Monterrey, en particular al arquitecto Marco Tulio Santos, quienes nos presentarán el plan parcial de la ciudad de Monterrey a la consideración de la academia. Entonces creemos que es una oportunidad importante de poder dar nuestros puntos de vista y conocer este documento que será oficializado en fechas próximas. ¿Algún otro anuncio? Muy bien. Bueno, sin más por el momento y agradeciéndoles su presencia, voy a dar la palabra al presidente para que clausure la sesión. Bien, pues esta sesión solemne se inició con un requiem para el queridísimo Pepe Sánchez Villarreal, y creo de justicia que debemos también de cerrarlo con él. Al enterarnos de la muerte de Pepe, una muerte muy hermosa, se durmió ordinariamente en la noche y no ha despertado todavía. Es decir, tal parece que un paro cardíaco le interrumpió su existencia en pleno sueño. Todo el mundo que se entera de esto dice que qué bonita muerte, ha de ser un premio necesariamente. Entonces dije yo, me pensé para mí mismo, bueno, la academia debe hacer un requiem, es uno de sus académicos, es una baja para la academia. Pensé en Javier Martínez Argáiz, su compañero en responsabilidades para la dirección de la Escuela de Arquitectura de la Universidad Autónoma de Nuevo León, su amigo, su compadre. Le pedí a Javier que si nos hacía favor de presentarnos un requiem, el cual le agradecemos mucho que así lo haya hecho. Al mismo tiempo, quiero pensar, Pepe tiene unos días de muerto, todavía no completa la semana, y Pepe significa una baja para la Academia Nacional de Arquitectura. Pero casualmente, las casualidades no son accidentales, ahora ingresan 4 nuevos miembros de la Academia. Esto también en el terreno simbólico-cultural es muy importante y muy interesante. Pepe no se va, Pepe nos deja gente en abundancia en la tarea que él ejerció toda la vida. Yo le decía a Javier, ahorita recapacito que Pepe era el modelo del arquitecto feliz. Nunca se vio en la necesidad en la vida de tomar bandos, de dividirse, se desempeñó en la vida plácidamente, y ese es el Pepe que vamos a recordar todos con muchísimo cariño. Pepe vivirá en nosotros y nos deja en la academia 4 nuevos miembros más. La academia aumenta de miembros, sentimos mucho la baja de él y lo vamos a recordar siempre. Muchas gracias a la Comisión de Membresía y Premiación por encargarse de esta reunión y haberlo hecho tan espléndidamente. Gracias a ustedes por ser testigos una vez más de estos acontecimientos, por ser testigos de la incursión a los 4 nuevos miembros de la Academia, y como siempre creo que esta sesión nos ha dejado a todos temas de entendimiento, de reflexión, y hemos crecido un poco dentro del campo de la arquitectura. Los esperamos el próximo mes. Seguiremos insistiendo en conocernos a nosotros mismos, en reconocernos, en reconocer la gente que está haciendo esfuerzos por darle a la arquitectura aquí un lugar y una presencia. Los esperamos el primer lunes del mes de septiembre en este mismo lugar, a la hora de costumbre, de 7 a 9. Muchísimas gracias y estamos siguiendo aprendiendo en este foro. Gracias.